Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Vamos allá, compañeras. Vamos allá. Pues bueno, haciendo un pequeño aplauso a la aprobación de esa regularización extraordinaria de personas migrantes. Un granito de la legislatura, sin duda. Y bueno, pues un acto de integración de esas personas que ya forman evidentemente parte de nuestras vidas. Y bueno, pues esa un acto de integración administrativa, que no humana, que ya están integradas humanamente. Sí, pero bueno, en el sistema, vecines. en los sistemas, que esas personas no se tengan hijas. que estar peleando efectivamente en ninguna ventanilla, no tengan que estar sufriendo en sus centros de salud, que esas personas cojan y digan... Shh, ¿vale? Saquen su papelito y digan callando. Ala, ya tenemos el callando. papelito. Bueno, Nerea, ¿qué tal el fin de semana, compañera? Divino, como bien sabes, divino. He ido a ver a Batllal. Tú has ido a ver a Batllal también, Yo me ha encantado. también. Me he pasado bomba, me gusta muchísimo, me sé todas las canciones. Y me pasó que me escribió una madre, pues unos stories, claro, del concierto. Me escribió, tiene creo que una de las letras, una de las barras más tristes de todas las letras en España, que es propietario, tú no pagas renta, que es como yo cada vez que la escucho me da una punta del corazón. Pues me escribió una madre, una niña de 14 años, lógicamente preocupada porque me dice, joder, mi niña la escucha y yo estaba horrorizada, pero bueno, te he visto a ti que vas al concierto y le voy a dar una oportunidad. Yo la entiendo que esta mujer esté inquieta. Son muy explícitas las letras de Batllal, pero chica, también es muy explícita la invasión del Líbano por parte de Israel y la tienes todo el rato, la estás viendo todo el rato en la tele, ¿no? O sea, en efecto, Nerea, es que chapo, nada que decir. Bueno, a ver, es una persona que yo tengo que decir que allá hace 10 o 12 años la tía estaba ahí así cuando... Pico y pala. Cuando todo esto, o sea, cuando todas las mujeres del género urbano no, o sea, todavía estaban un poco más, bueno, principalmente no había carteles de mujeres de género urbano, no había, por supuesto, cabezas de cartel al nivel en el que hay hoy. Yo creo que es una de las pioneras del género en un escenario completamente dominado por hombres. Claro. Es una tía que además ha traído esos ritmos caribeños, el dancehall, un montón de, pues de influencias, yo qué sé, el trap, el dembow, y lo ha sabido fusionar perfectamente. Tiene un estilo estético que me parece absoluta vanguardia, o sea, esas pelucuts, esos látex, esas vendas que se me pone por el cuerpo. Se las pone Alba Melendo, que es su estilista. Luego sus letras, tía, son súper explícitas sexualmente, pero porque los códigos del género musical que trabaja son así. Pues o sea, el empoderamiento no va a pasar como tengo una beca postdoctoral en el CSIC. Eso no lo va a decir. Ese no es su empoderamiento. Su empoderamiento es, me lo paso fenomenal. Tiene muchas exhortaciones, además, en sus canciones. Dame, dime, hazme, ponme, tal, no sé cuántos. Y eso está muy bien, claro. Fuma, dame por no sé dónde, da el ritmo de la pista. O sea, como creo que si tú miras las letras de Batllal, lo que hay son muchísimas instrucciones. O sea, es una persona que te dice absolutamente es imperativa cuál ella. es su deseo y por dónde tiene que pasar para ella divertirse. Y eso es fundamental. Entonces, chica... su decálogo es mi decálogo, así que está. Lo has hecho perfecto. Y además estuvo entrevistándose con una compañera aquí de la casa, precisamente, hablando de que, a propósito de lo que estás diciendo tú de las letras, en plan de, tan feministas no seréis cuando... Y es como en plan de, chicas, tenéis que superar claro. eso, es absolutamente, o sea, está obsoleta esa premisa. Si queréis escuchar a Hakuna, sed libres de hacerlo en una plaza pública, como llenó el otro día Cibeles, ¿no? Este grupo cristiano, y nosotras, hija mía, pues iremos a un recinto privado que es el Wizzing a escuchar a nuestra pequeña vanguardia. Y, por cierto, no decís nada de Milo J, de Israel B, de sus muertos a caballo más frescos, que también tiene unas letras que tú dices, válgame Dios. Pero no podrá una mujer adulta decir, reina o princesita, escúpeme en la boquita. Perdóname, ¿sabes? Expresando absolutamente su deseo de hacer las prácticas que a ella le apetece. Y luego, lo digo para las niñas jóvenes, es verdad que, bueno, te pone ahí un poco en tensión estas cosas, pero en las entrevistas la escuchas y es una mujer feminista y pro-Palestina. Eso sí, es así. Es absoluta vanguardia. Hay otras artistas femeninas, hay otras artistas mujeres, como Yudelin, que también tiene unas barbaridades de letras que tú dices, anda, pero claro, ¿cómo lo hace muy finito y sin autotune? Pues la sensación es otra. Pero a lo mejor no tenemos que pasa por empezar a la hacer cabeza eso. esas cosas también. Sí, yo me voy a vestir de numeraria del Uniclo y voy a
empezar a decir barbaridades para que digan, ¡ay, qué mona! Pero bueno, no, yo ya no puedo hacer el passing. En fin, Nerea, ¿te parece que nos hagamos una pequeña arremangaduns y vamos con lo que ha pasado estos días, que no ha sido poco? Pa'lante. Lo que ha pasado estos días. Mira, ¿Quieres señalando... comentar la cosa de Justin Bieber, que es importante? Ay, bueno, la que ha pasado estos días, que ha sido el Coachelch. Bueno, el payochela. El payochela absoluto. Bueno, han ido ahí una ristra de personajes a ver esos conciertos y otra ristra de otra mucha gente, porque es el segundo festival más grande del mundo. Do Mondo. Un lugar a donde vas a tragar polvo. Y, pues, ¿por qué no? A ver a unos artistas que a lo mejor no están de gira o que en otros contextos pues sería prácticamente imposible. ¿Qué ocurre? Que ha habido una gran polémica con la actuación de Justin Bieber, que es un payo que ha salido ahí con su vaquero, con su camiseta, con su sneaker y poco más, sentado encima de un haba, cantando sin más. Y en un momento determinado, pues para recurrir a sus clásicos éxitos, que por cierto sacó cuando tenía la friolera de 14 o 15 años, y que enamoraron pues a muchas jovencitas porque bueno, pues era un chaval de su edad que estaba cantando eso y estaba diciendo oh baby, baby, oh, y estas cosas, pues de pronto acude a un YouTube y dice, pues mira, voy a cantarlo por encima, ok, hold on, y entonces cantaba como por encima los temas que, hija, pues dieron a conocer a este artista. ¿Qué pasa? Que ha habido mucha gente que se ha puesto el vello de punta en plan de ¡ay! A las mujeres se nos exige, y es verdad, o sea, es verdad que a las mujeres se nos exigen, pero yo no obstante conecté extrañamente con ese Justin Bieber que ha sido una persona que ha renegado de forma insistente de su pasado y bueno, de hecho hice una editorial en RTV Play el otro día de esto, o sea... Creo que en la era en la que estamos viviendo, que se está intentando promover el cero posting por parte de las generaciones más jóvenes, como, no, yo no quiero dejar una huella digital que en un tiempo no me vaya a representar. Bueno, es que precisamente creo que lo que somos hoy es una herramienta de lo que seremos mañana. Es un fruto de lo que seremos mañana. O sea, y este chico... De lo que fuimos ayer, vaya. Claro, correcto. Este chico lo que hace es da un pequeño abrazo a ese niño, se reconcilia, también esa estética un poco de consumo de YouTube, que es realmente como accedíamos a Justin Bieber hace a mí, pues fíjame, 15 años. Me pareció, no lo he visto entero, pero creativamente me parece un hallazgo. Y yo creo que las dos partes de esta polémica tienen razón. O sea, es verdad, es completamente cierto que las artistas mujeres tienen que llevar 17 bailarines, estar físicamente perfectas, un vestuario montado de la leche, una propuesta como la de Sabrina Carpenter, una realización tipo que se te vaya la olla El Señor de los Anillos. Y ellos, pues, si te gusta un artista chico, es camiseta blanca y sneakers y eso es lo que te vas a comer. Y esto hay que empezar a comérselo. Eso es una realidad, eso es una realidad. Pero también es una realidad que la gran construcción y la propuesta de Justin Bieber, de este artista en concreto, es precisamente esta desnudez que trae, que es una mirada al reconciliarse con la infancia. Y eso no lo puedes hacer con un castillo de cartón piedra y unos fuegos artificiales y unos bailarines y unos mariachis mujeres como Karol G. Es otra manera, o sea, creo que es otra propuesta y que ha conectado emocionalmente con la gente que sea fan, que yo no, pero seguro que ha conectado emocionalmente a lo bestia. Entonces el teatro, la propuesta teatral de este pavo tiene que ser esa desnudez radical y nos la tenemos que zampar así. O sea, no se puede medir a todo el mundo por el mismo rasero. Claro. Su apuesta tocha es sentarse a poner YouTubes. Correcto. Y creo que hay que apreciarlo los domingos y La Asistenta son películas distintas. Muy bien eso, muy bien traído. Como mi amiga Andrea me obligó a hacerme Letterboxd, se las tiene que poner a lo mejor la misma nota porque tienes que entender a quién va dirigidas. Y La Asistenta es un película. La Asistenta es un peliculón para lo que eso, wow, ¿no? O sea, no es, claro, evidentemente, increíble. Pues no es Sorrentino, pero se entiende. No, lo pero que bueno, contar. si tienes paladar, tienes que tener un paladar para Sorrentino y para Lauda Ruiz de Azúa y otro paladar para el thriller erótico de los 90. Muchas boquitas coño, hay que tener. Está. Que por cierto, pelos de punta, Euforia, esta vuelta, este comeback ha sido, o sea, te viene a decir básicamente que no crezcas. O sea, quiero decir, normal que la gente estemos infantilizadas, perdidas e instalándonos un poco en los 18 y en el tanga por fuera del pantalón, porque no sé si es más homófoba o misógina.
misógina. Las lesbianas no somos así. Misógina. Creo, no sé, es un poco de cada cosa. Es un poquito de cada cosa. Pero bueno, Zendaya está excelente. Ahora vamos con la Zendaya. Hungría. Vamos, con la Zendaya de Europa. Con la Zendaya de Europa, vamos a ver. Bueno, fin de la era de Orbán, venga. Perfecto. Bien. Bueno, es otro señor de derechas, no había más. La alternativa. Está acusado, solo hay señores de derechas. Peter Mayer está también acusado un poco por su exmujer por malos tratos. Venga, es un poquito menos malo. Políticas fronterizas contra las personas migrantes. Las también. mismas. Exacto, las mismas que antes. Pero bueno, parece ser que, o sea, dentro del plano electoral, y que este señor Peter Mayer, que sepas, Nerea, que estuvo 20 años en el partido de Orbán, claro. Bueno, pues es una persona que al menos está como un poco con Europa. Entonces, claro, yo el otro día compartí el domingo como bien, y todo el mundo me dijo, hombre, bien. Y dije, hombre, bueno, bien, regular. Y yo dije regular. Hombre, claro, regular. Regular. Cosas de Orbán. Bien, Pepe. Que lleva Pepe, bien. Cosas de Orbán, que llevaba 16 años en el gobierno, era el gobernante europeo que llevaba más tiempo sentado en el sillón calentando la sillita. Empezó como una excepción, Inés. O sea, como en el momento en el que llega este hombre, pues era una cosa que abrimos la mano pensando, estas ideas de estos países postsoviéticos que se ponen ahí un poquillo fachas, vamos a hacer como si nada, y ha resultado ser la punta de lanza del movimiento ultra en el resto de Europa, y quien ha financiado también a partidos como Vox, al que le pasó 6.700.000 euros desde un banco suyo. José, es una locura, ¿eh? O sea, Santiago Abascal. Se ha quedado sin padrino Santiago Abascal. Eso que sí estaba que de mamado Paulos todo el rato al caballero, se ha quedado sin padrino. Si queréis... bueno, Orbán ha intentado una cosa que no le ha funcionado, que también es muy ultraderecha europea y mundial, que es tirar de la retórica de enemigo común, ¿no? De exagerar un enemigo común. Aquí se hace con los inmigrantes, en Estados Unidos de Trump también, Milei pues es con la gente pobre, y la estrategia del enemigo era presentar a Ucrania como la bestia negra, porque Orbán lo que era un súper aliado de la Rusia de Putin. Bueno, pues no ha funcionado, y no solo eso, sino que el candidato que ha ganado, Magyar, se ha aprovechado de los mecanismos de Orbán para perpetuarse en el poder para conseguir una supermayoría. ¿Que no es un simpático socialdemócrata? No lo es. Pero mira, lo mejor que se puede decir de él es que no es Orbán. ¿Cómo ha contaminado Orbán el panorama político en toda Europa? Siendo el líder, al final, la cabeza visible de los ultraderechistas europeos. Escuchaos aquel Saldremos de la familia correcta que hicimos sobre este podcast increíble para ver que bueno, que el pozo de este pavo ha sido la teoría una cosa... del gran reemplazo, o sea, de la cantidad de bueno, pues tía, ¿cómo se llama? Todos esos mítines, todos esos eventos que ha hecho subvencionados alrededor de Europa con financiación precisamente pues para distribuir un poco ese mensaje. Y ahí se ha quedado el tío chulo. Pues ala, a Controla chupar. el 90% de los medios de comunicación, tía. Es una locura. Y bueno, por eso la asistencia. De hecho, ¿te acuerdas que el año pasado también hubo una manifestación masiva que fueron incluso pues gentes patrias allí a apoyar? Porque claro, uno de los que tenía entre ceja y ceja, uno de los objetivos que tenía entre ceja y ceja era el colectivo LGTBIQ+. Y ahí se fueron todas las maricas a cruzar el puente de Budapest diciendo, hombre, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. No fueron 2 ni 3 maricas. No, fueron cientos de miles de maricas. Fueron fueron 5 bolleras. No. No, fue un montón. Muchísimas personas de las siglas, gente. Muchísimas siglas. La alfabet mafia toda ahí. Así que, hija, pues muy bien, muy contentas porque, bueno, pues ni que sea un pequeño golpe en la mesa. La participación ha rozado el 80%, pues también te diré. Eso es una locura. Es Esto la gente está hasta la santísima polla. Bueno, tienen un parlamento de derechas entero, también te digo. Es como completamente de derechas. Sí, da igual. No existe, es completamente de derechas. Puedes elegir entre derechas o susto o muerte, ¿qué prefieres? Pero bueno, que nos hemos quitado este pavo, da igual. Que sea susto, exacto. Bueno, otro susto. Bueno, este pequeño estafador de Herbalife, este señor, este pequeño estafa piramidal que es Trump, que sigue marcando nuestras agendas. Bueno, pues ha reforzado Nerea el bloqueo militar en el estrecho de Hormuz, ha amenazado con interceptar cualquier barco que haya pagado peaje a Irán. Todo esto en un contexto de tensión máxima tras la operación conjunta que ya conocéis de Estados Unidos e Israel contra los objetivos en Teherán y sus alrededores. A todo esto, bueno, pues se produjo ese alto al fuego de 2 semanas con una serie de puntos de negociación que Irán evidentemente ha dicho, pero bueno, estáis en absolutas demencias, y ahora era bastante gracioso porque se quería desbloquear el estrecho de Hormuz y
Trump ha dicho que no te lo vas a creer. Irán tampoco encuentra las minas que había puesto, por otro lado, para los posibles barcos. Entonces, ahí hay una aliada, o sea, de verdad, te lo cuentan y no te lo crees, Nerea. te pinchan y no sangras. Se ha quedado solo, afortunadamente. Se ha Pedro Sanchizado todo el mundo, porque Starmer ha dicho que no apoyan el bloqueo, que Reino Unido no se va a dejar arrastrar a la guerra. Francia ha anunciado como una conferencia de varios países para organizar una misión multinacional. Nos ha metido en un lío que de verdad que no nos estábamos gastando dinero en esto y ahora nos lo tenemos que gastar, hijo puta. El otro día oía a un tertuliano de derechas decir, pero te da más miedo Trump que China. Es como, pues claro. Es un turboparásito ese señor, y además está haciendo la de esperar a ver que suban los barriles de Brent de los cojones para luego venderlo para sus coleguitas del petrodólar. O sea, él está haciendo también aquí sus estrategias. O sea, esto, desde luego, hay alguien que va a salir ganando dinero y precisamente no somos ni tú ni yo, querida nunca. mía. Jamás. Luego está nunca. la IA esta que ha hecho, que quiero que la comentemos, haciéndose el Jesucristo. Está enajenada. ¿Y dónde están? O sea, pues mira, te voy a decir una cosa. IA que es él, como con unos ángeles del apocalipsis, que claramente a esa Curando IA, a alguien. quien haya dado las instrucciones a esa IA, lo primero que le ha dicho es que sean todos blancos, ¿vale? Y haciendo una imposición de manos a un enfermo, con unos soldados por detrás, toda la mandanga, no sé qué. ¿Y abogados cristianos eso le parece bien? ¿Por qué no está? Eso dijimos Marina Lobo y yo el otro día. Dijimos, bueno, es que esto es una locura. O sea, este caballero, claro, porque ahora se ha puesto de beef con el Papa, que eso ya me parece. Es que está de beef con el Papa. Con Papa y con Mandani. Bueno, o sea, no, pero además es que el Papa León XIV ya le pilla el otro día saliendo de un avión y le dice, mire, a mí déjeme en paz de Trump, ya este hombre está, porque claro, está utilizando in the name of God. Tía, o sea, todo esto viene porque está diciendo, ¿usted cree que, o sea, le preguntan ya a los periodistas, ¿usted cree que Dios está con usted? Y dice, hombre, in the name of God estamos haciendo estos movimientos de ir a por Irán, si no, ¿de qué? Y entonces, claro, el Papa ya le ha dicho, oiga, por favor, ¿pueden parar las violencias? O sea, está para churu nuestro Papa León, que no puede más. Tengamos muy presente que la guerra contra Irán se dio por razones de llevarles a estos salvajillos según en la democracia y porque eran un estado teocrático, llevan que más lo muertos, son, pero hija mía. Y llevan más muertos que nunca, te tengo que decir, porque claro, las represiones en Irán, no obstante, están continuando. En fin. Educadoras infantiles. Educadoras infantiles, esto es importantísimo. Vamos a ver, hay una huelga de educadoras infantiles del primer ciclo, de 0 a 3 años, que está en marcha en la Comunidad de Madrid y con carácter indefinido desde el pasado 7 de abril. Esta convocatoria, que además nos la habéis hecho llegar muchas de nuestras seguidoras, impulsada principalmente por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles junto al sindicato CGT, y bueno, pues UGT y comisiones se han sumado al día de paro, pero punch. Y bueno, básicamente lo que están reclamando es mejora de salarios, aplicación efectiva del convenio de educación infantil, reducción de ratios por aula porque están una persona para 20 críos, ahora que son bebés gigantes, y ya está, y más recursos, básicamente es lo que están pidiendo. Creo que los mensajes, los DMs, y a ti también te pasa, lo hemos comentado muchas veces, más desesperados, porque nos habla mucha gente de muchas situaciones, sobre todo de abusos laborales, los DMs más desesperados, los mensajes directos más desesperados, son los de las educadoras infantiles. Y hablamos en femenino porque además es un sector muy feminizado. Vamos a dar cifras de ratios. La normativa vigente en Madrid ya no es solamente que se exceda esta normativa, sino que la propia normativa es disparatada, permite que una sola educadora tenga a su carga hasta 8 bebés menores de 1 año. 14 niños de entre 1 y 2 años y 20 entre 2 y 3 años por aula. O sea, son ratios abusivas, alejadas de las recomendaciones europeas. Resulta imposible garantizar la atención adecuada, pero es que yo creo que también resulta imposible garantizar la seguridad mínima, y están aliándose un poco con los padres, haciendo un poco de autoorganización, porque esto no puede ser. Pues les deseamos, seguiremos informando de la huelga, les deseamos toda la suerte del mundo. Hay una huelga estatal para el 7 de mayo y que quiere trasladar el conflicto a todo el país, y os seguiremos contando este tema. Vamos con, esto no tiene nada que ver con las criaturas, el tema del día de hoy, no, son cosas de mayores, así que si tienes entre 0 y 3 años, el tema del día, quítalo. El tema del día.
Bueno, queridas mejorcitas, si en alguna ocasión habéis escuchado el término drogas como algo peyorativo, evidentemente no podemos eludir que tienen su connotación negativa. El uso y el consumo de las drogas, pues evidentemente no es algo que vayamos a recomendar desde aquí, pero sí que tienen un contexto y un enclave que yo creo que es muy concreto. Hemos elegido hoy una de las sustancias que se están utilizando por parte de algunos magnates, que ya luego después Nerea explicará, que es la ketamina. Ya sabes, este momento en el que se te modifica pues tu percepción, tu deseo, tu cuerpo, tus relaciones sociales. Bueno, pues ocurre. ¿Por qué? Porque la ketamina es un anestésico. Es un medicamento que se utiliza desde hace ya más de, atención, 50 años para apagar parcialmente la conciencia durante operaciones y procedimientos médicos, de modo que la persona pues no sienta dolor o recuerde lo que ha pasado. Se habla de que es un anestésico disociativo porque bajo sus efectos muchas personas describen que se sienten separadas de su cuerpo, de lo que ocurre alrededor, como si prácticamente pues fuese una escena desde fuera. Como que te ves desde fuera. A diferencia de otros anestésicos, la ketamina pues suele mantener la respiración y la tensión arterial relativamente estables. Por eso se ha usado mucho en urgencias, en zonas de guerra, atención, esto es bastante clave para el capítulo de hoy, o en hospitales con pocos recursos, tanto en humanos como en veterinaria. A partir de aquí, pues ya, claro, hay mucha gente que ha dicho, pues espérate que voy a conseguir yo un poco porque me quiero anestesiar de la vida. Porque me quiero disociar, porque me quiero ver desde fuera, porque quiero sentir que mis piernas no son mías y yo soy yo. ¿Por qué queremos hablar de la keta? Pues principalmente, Inés, porque nos llegó este libro increíble de la editorial Cielo Santo que se llama Químicas Piedades, de Marta Chávez, y yo nunca pensé que pudieran tantas cosas que nos preocupan pudieran cruzar una sola sustancia, ¿no? Una sola sustancia pudiera atravesarlas todas. Yo la ketamina no la he probado fuera del hospital, pero al leer este libro me he dado cuenta de lo poco que reflexionamos sobre las sustancias y lo mucho que las tenemos en nuestro día a día. Estamos completamente medicalizadas. La autora de este libro habla de las drogas como prótesis interiores, ¿no? Como pequeños añadidos que modifican tu sistema. ¿Por qué es importante la keta? Porque es una droga completamente sintética, como la primera. Entonces, las sustancias tienen como mucho que ver con la extracción y con la colonialidad. Cuando hemos llegado a lugares, hemos estado explotando, los blancos, quiero decir, europeos, hemos estado explotando sus sustancias, desde la ayahuasca, el hachís, la cocaína. Entonces, a ver, es evidente que eso modifica nuestra percepción sobre esos sitios y de esos sitios sobre nosotras. Tiene que ver con la colonialidad. Decías que la ketamina es un anestésico que se utiliza en zonas de guerra, porque no hace falta estar en un sitio específico, no puedes anestesiar in situ. Entonces la autora habla de lo que tiene que ver la ketamina con la guerra de Vietnam. Los magnates, los tecnomagnates, los señores feudales la están empezando a utilizar. Sam Altman habla de que la toma, Elon Musk también, Steve Jobs en sus tiempos o tomaba otro tipo de sustancias, pero también decía que sus grandes ideas se le habían ocurrido como en viajecillos. Es una droga disociativa, o sea, te saca de ti misma. Te saca de ti misma, tía, que claro, cuando lees a la autora te hace pensar que a veces te puedes salir de ti misma para un poco conectar con cosas que están por encima del yo, que no nos viene mal. Y últimamente pues se ha empezado a utilizar, llamándola Spravato, como tratamiento antidepresivo. Marta Chávez, autora de Químicas Piedades. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, muy contenta de estar aquí. Sí. Muchas gracias por invitarnos. A ti te dio un poco de inquietud, ¿no? Cuando lees por primera vez que la ketamina se está empezando a utilizar para tratar la depresión. ¿Por qué? Bueno, sí, esto viene dentro de un contexto más amplio, ¿no? Donde hace unos años ya se están empezando a recuperar sustancias que están ilegalizadas para investigarlas como potencialmente tratamientos antidepresivos, ¿no? Sobre todo empezó con el MDMA, la psilocibina, el LSD, y luego llegó el turno de la ketamina. Lo que pasa es que lo curioso fue que la ketamina es la única que ha sido aprobada por la FDA, que es como, digamos, el organismo estadounidense como que aprueba la mayoría de medicamentos, y entonces me hizo mucha curiosidad saber por qué otros que llevaban mucho más años siendo investigados y que aparentemente
aparentemente son como más populares o más conocidos, no estaban siendo aprobadas y justo la ketamina tuvo un proceso de aprobación muy rápido, ¿no? Y entonces ahí, por un lado, la preocupación de, bueno, ¿por qué están poniendo la atención y la captura en sustancias, ¿no? Que ahora cuando yo quiero esto es ilegal, cuando yo quiero esto es la solución mágica, me parecía una operación a la que voy a atender, ¿no? Y por otro lado, de por qué la ketamina frente a otras sí, que luego pues tirando la manta obviamente tiene que ver con la administración Trump, tiene que ver con la Asociación de Veteranos de Guerra, con una serie de intereses también como que son más amplios que solo la sustancia y que tienen que ver con nuestro momento también actual. Y entonces, bueno, la gran pregunta que me hacía yo es qué va a pasar cuando de repente todas estas sustancias parezcan solo fármacos, solo se tomen en contextos, ¿no?, psiquiátricos o médicos, y parece que ya no existan las drogas como en su espectro contracultural o de uso como más autogestionado, ¿no? Marta, bueno, yo creo que precisamente arranca así un poco el libro, ¿no?, hablando pues del uso responsable versus el exceso, esa transformación de la experiencia colectiva, pero yo creo que lo que nos ha llamado especialmente la atención ha sido el origen militar y geopolítico de las drogas un poco modernas, no solamente de la ketamina. No sé si nos puedes poner un poco en contexto por qué la ketamina y por qué en estos enclaves. Sí, yo cuando me pongo a investigar, ¿no?, un poco cuando se descubre, que es en la década más de los 60, me di cuenta que viene de otra sustancia anterior, que es el PCP, que se empieza a sintetizar en los 50, y lo que pasa en los 50 es que tenemos un montón de proyectos secretos o encubiertos, ¿no?, de la CIA, como el mítico MKUltra, que si hemos visto Stranger Things, pues un poco el universo Stranger Things, ¿no?, con los experimentos de control mental así que se dio, claro, parece conspiranoia, pero es que verdad, esto pasó. Claro, es que las conspiranoias, todas las historias más locas en verdad siempre son ciertas, ¿no? Yo creo que utilizan esa especie de pátina ahí de conspiración ciencia ficción para ocultarnos que son cosas que pasaron, ¿no? Esta gente tiene grandes ideas, y muchos de ellos también consumían sustancias, ¿no? Entonces la cosa es que de repente en los 50 aparecen esta especie de investigaciones para desarrollar armas químicas, para todo un tema de control mental, que esto viene en verdad de la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis ya estaban haciendo como experimentos de control mental con mescalina en campos de concentración, viene un poco del contexto Guerra Fría, donde también los soviéticos estaban intentando desarrollar sustancias, ¿no?, y metodologías. Entonces en este contexto de intento de control mental en contextos militares se empiezan a desarrollar un montón de sustancias para testear. Y lo que yo no me había dado cuenta es que eso pasa un poco a la vez que se empiezan a desarrollar los primeros fármacos, los primeros modelos de fármacos para tratar como la psicosis o la depresión, ¿no?, los espectros ansiosos, pasa todo en el mismo momento. Entonces yo empiezo a pensar, claro, aquí de repente hay una inversión en síntesis química y en laboratorios, porque lo que quieren es sacar sustancias, y en esa efervescencia pues tiran para el lado militar o tiran para el lado médico, pero al final quien está invirtiendo ahí, o sea, pensemos que Estados Unidos empezó a sintetizar su propio LSD para tener control sobre la sustancia y no tener que pedirlo a la Sandoz, que estaba en Suiza y que no quería hacer un monopolio, que Estados Unidos tuviese como todo su LSD. Entonces al final hay una inversión pública en estos momentos como para poder desarrollar todo esto, ¿no? Y es este contexto de técnicas de control mental que podemos ver que eso puede ser un principio de algo que ha seguido, ¿no?, hasta ahora, o que podemos pensar que si eso es su origen hay como una fuerte relación. Esto en el contexto clínico, por así decir, pero ¿en qué momento se empieza a, como por así decir, separar el contexto clínico de esa relación entre la cultura, la búsqueda de identidad y el uso recreativo que conocemos un poco actualmente? Claro, el uso, yo creo, recreativo, sobre todo en la contracultura de los 60, viene de cuando se escapan las drogas de los laboratorios y los cuarteles, pero la cosa es que como la propia CIA hacía experimentos en humanos, ¿no?, y que hacía como encuentros donde va el LSD a la gente, al final la contracultura de donde consigue el LSD, paradójicamente, es de este tipo de organismos. Lo que pasa es que se empieza a aprender a sintetizar, ¿no? Y en el caso del LSD se empieza a aprender a sintetizar, entonces como se escapa y empieza a haber como ya digamos cocina autogestionada de estas sustancias. Y en el caso de la ketamina, como comentabais, un poco de digamos el momento inaugural donde se empieza a usar es en la guerra de Vietnam, por esta cosa de que es un anestésico muy seguro para este tipo de situaciones. Y claro, se dice que muchos de los soldados cuando vuelven pues conocen la ketamina, y como es una sustancia que al final está disponible en algunos contextos, no es tan difícil de conseguir, pues empieza como la gente a tomarla desde otras lógicas, ¿no? Entonces yo creo que es el momento en el que se escapa y la gente empieza como a tomarla
con sus propios reglas de juego, ¿no? ¿Y hay registros de esos primeros consumos? Porque yo, por ejemplo, escuchando, intentando también investigar un poco, pues hay como audios, hay grabaciones, hay un poco de, a lo mejor, alguien que ha dejado algún registro de, pues he flipado, he visto esto, he visto lo otro. Los del MK Ultra propio, ¿no? Hay vídeos. Sí, bueno, claro. del MK Ultra hay vídeos. Claro, Vale. tú piensas que hay un montón de archivos que ya están descalificados, que eso ha sido muy interesante. Cuando uno investiga y al final gran parte del tiempo lo hace desde Internet, de repente, pues Estados Unidos ha descalificado muchos archivos y es fácil encontrar como estos materiales. Y luego, pues en la contracultura hay dos figuras que son como muy famosas. John Lilly es un científico, un neurocientífico, que es como una de las figuras más reconocidas del contexto quetadélico, que en verdad era un neurocientífico que también colaboró con diferentes organismos gubernamentales de Estados Unidos en investigación neurocientífica. Es un personaje muy friki que, bueno, intentaba comprender el lenguaje de los delfines para en un momento, si hubiese alienígenas, poder comunicarnos con ellos. Es fortísimo ese Mola. personaje, por favor, cuéntalo Mola. de la casa que tenían inundada. Nuestro Benjar. Sí. La casa inundada, su ayudante o su mujer, Sí, tenía relaciones muy estrechas con los delfines, chicos. O sea, Hay muchos. Este es un personaje como muy famoso, ¿no? Hizo como todo el SEALAB, ¿no? Que también se construyó con ayuda de la Marina y con cierta ayuda del gobierno para hacer estas investigaciones. Y él también fue el primer inventor del tanque de aislamiento, ¿no? Y él hacía pues estos experimentos tomando ketamina en su tanque de aislamiento para intentar, en ese estado, comunicarse con los delfines y descubrir el lenguaje. Y es el personaje más famoso, pero yo justo en el libro decido centrarme en Marcia Moore por también esta cuestión de que al final solo nos llegan los linajes patrilineales, ¿no? Los caballeros, es un personaje increíble, claro. Marcia Moore. Y Marcia Moore lo que tiene es que hizo un libro muy interesante de todas sus experiencias con ketamina y ella era una persona pues que venía del mundo un poco del New Age, era yogi, de las primeras personas en dar clases de yoga en Estados Unidos, bueno, este tipo de perfiles, y entonces descubre la ketamina ya en los 70, ¿no? Que también es como, me parece interesante, que es como el final un poco, ¿no? Post 68, o sea, es otro clima, y entonces hace esta especie de registros y ahí ella va empezando a intentar descubrir a qué universo te lleva, y ella está muy, muy interesada en esa idea de que la ketamina es una droga que puede curar a la humanidad en tiempos de Armagedón, ¿no? Que ella ya está hablando ahí en ese momento como de crisis ecosocial. Total, es que es un personaje al que se le ha tratado de chalada, iluminada, porque además venía de una familia rica. Los hoteles Sheraton era, sí, ¿no? Los hoteles Sheraton. Y nos hemos perdido esta genealogía de la que hablas, que es que ella proponía una imaginación comunitaria a través de eso en la que le ponían en contacto la ketamina en concreto. Proponía una alternativa al capitalismo, básicamente, ¿no? O sea, hay una parte de sí, eso. hay una parte total, ¿no? De entenderlo como, sobre todo al final, ¿no? Como de sus experimentos, entiende que tienen que ser terapias colectivas, que ellos tienen que estar ahí como para mediar, para esa especie como de descubrimiento de un mundo más allá de este mundo, de una forma también de practicar como conductas que no sean desde el ego, que no sean egoístas, que sean más comunitaristas, como que tengan una relación también con su entorno, no solo con los humanos, de una forma como cooperativa, ¿no? Sí, de todo un imaginario hippie o un deseo poscapitalista, ¿no? Que Total. se diría desde hoy un poco, está en ella. También tuvo un final trágico, ¿no? Yo creo que los finales trágicos pues también silencian, no se sabe muy bien cómo murió, pero desapareció. Hay como teorías desde que pues la pareja pues tenía una relación conflictiva con la pareja, otros dicen que fue más una especie de suicidio, pero bueno, también estos finales trágicos a veces cancelan como las historias y obviamente una mirada patriarcal que luego las drogas es algo como que está mucho más presente, que las drogas parece que es una historia de hombres y que las inventan son hombres y quien las consume son hombres, ¿no? Y yo también he intentado buscar estas otras genealogías. El libro es muy bonito, muy poético, muy desafiante, o sea, no es fácil, pero bueno, os da la olla para ir a por él. Tiene unas partes de cartas que son preciosas, esta historia de Marcia Moore como contada desde muy cerca, y hablas muchísimo de desigualdad. Las primeras pruebas de ketamina, o sea, y de otras sustancias se hicieron con cuerpos de presos, o sea, con cuerpos de personas en una situación de autoridad y de sumisión absoluta. También hablas de los cuerpos de las mujeres migrantes que fueron cobayas primero, después mulas para hacer estos experimentos farmacológicos, y cómo el trabajo de las mujeres del sur global sostiene la industria de las sustancias. Y otra cosa muy interesante, que es que vemos cuando la hemos extraído desde el norte global, se han extraído las sustancias de los territorios colonizados o de los territorios del sur global, nos llevaban a estados de conciencia
que estaban contaminados por lo que pensábamos de esos sitios, ¿no? O sea, el hachís te lleva a visiones orientalistas, el opio te lleva a ver dragones porque viene de China, o sea, hasta nuestra experiencia alterada por las sustancias. Está contaminada por el racismo. Claro. Eso es. Pero la ketamina, que es sintética, lo que ves es básicamente un salvapantallas de Windows Basic. Claro, como... ciberpunk. Sí, total. Ciberpunk. Es una movida ciberpunk. Es que es una cosa completamente otra vaina. La historia de la droga es la historia de... una historia colonial también, ¿no? O sea, es una historia de extracción colonial. Sí, a mí me interesaba mucho, o sea, a medida que iba investigando apareció eso de una forma muy clara. O sea, yo tenía claro que me interesaba la ketamina porque al principio a lo mejor me interesaba este marco del renacimiento psicodélico. Ya digo, hay muchas más sustancias. Obviamente hubiese sido un lío hablar de todas las sustancias, tenía que elegir una y la ketamina me interesaba por esa no conexión tan directa con otros territorios, sino para pensarla como un reflejo de nuestra blanquitud y entender de que parece que la cultura de la droga siempre es la de los otros y como que los blancos no tenemos nuestra propia cultura de la droga. O sea, que nuestra propia cultura de la droga tiene que ver con la destrucción y por eso a veces no la queremos reconocer, porque tiene que ver con esta historia militar, con esta historia de control mental, con esta historia de pruebas en cuerpos que son sometidos sin su consentimiento, ¿no? O que tiene que ver con estas historias de extracción colonial. Entonces, bueno, yo creo que a veces no queremos ver nuestra cultura blanca, ¿no? Y estamos siempre como más apropiándonos de otras porque no queremos mirar lo que no nos gusta de nosotros. Y me parecía... Porque para sacar ayahuasca y sacar peyote ha habido mucho sufrimiento y para sacar cocaína también. Total, sí. Y luego lo que pasa también es eso, que yo escribo una carta ahí a una teórica que es Sayak Valencia, que tiene este libro de Capitalismo Gore, para pensar que, bueno, que nosotros, aunque ahora estemos consumiendo sustancias que son de laboratorios, pues eso sigue teniendo un entramado, aunque ya no tiene que ver con, bueno, sé, pues los conflictos territoriales que puede haber en Colombia, en México, donde es mucho más explícita la violencia, pues que en el entramado de los laboratorios clandestinos y del narcotráfico de las drogas que compras por internet también hay una lógica norte-sur que se reproduce con sus otras violencias, ¿no? En el caso de la ketamina se ve más claramente que las fábricas de producción son muchas en China, bueno, entonces tiene que ver más con ese otro entramado hacia China y aquí que no hacia Latinoamérica, pero sí. Lo veíamos también con el fentanilo. Es que hicimos también un programa de fentanilo que para ensamblar lo que se hacía en Estados Unidos, pues también pasaba por unos procesos, efectivamente, de fábricas de una de las partes de la sustancia que se podían pasar, por así decir, a Estados Unidos. Vamos a dar un pequeño salto en el marco cultural, porque bien sabemos que desde los años 90 la ketamina se utiliza como droga recreativa en escenas raves, en clubs. Ahora se ha puesto un poquito en el día, o sea, como un poco en la conversación popular por los irats de turno, esas fiestas privadas, privachissuas, bueno, pues se puede snifar, se puede chupar, ¿no? Me imagino, no lo sé, y se hace en combinación con otras drogas. A mí me interesa mucho que de pronto hemos encontrado Nerea y yo que hay unos reportajes que describen el uso de la ketamina precisamente y otros psicodélicos entre, atención, élites tecnológicas y financieras de Silicon Valley, presentándolos como precisamente herramientas para aumentar la creatividad, la concentración, la resiliencia emocional. ¿Por qué ocurre esto? O sea, ¿cómo son estas startups que de pronto se desarrollan con estas sustancias prácticamente? Bueno, ¿y por qué insisten en llamarlo renacimiento psicodélico, ¿no? Que de repente te remite a la ilustración, es una cosa como que ahora la generación sí que del 27. Claro, ahora sí que tragas. Esto supongo que es porque nos quieren sacar el dinero. Claro, o sea, yo creo que en el fondo ya hace muchos años empezó la moda esta de las microdosis en Silicon Valley, que yo creo que fue cuando empezó como a hablarse, ¿no? de esta relación. Lo que pasa que en verdad si pensamos que los yuppies de Silicon Valley vienen de los hippies de los 60, entonces al final hay una línea de continuidad mucho más explícita. Lo que pasa que siempre queremos ver más el lado progre de estas drogas, pero en final también está siempre muy asociado a un montón de personalidades y esferas sociales. Y entonces yo creo que se empieza también a poner de moda desde un lugar como de que ellos se sienten como los elegidos y los más especiales del mundo. Entonces, bueno, como que ellos también quieren empezar a estar asociados a sustancias que les den como esa otra vibe y no sea pues un antidepresivo clásico, ¿no? Entonces empieza también, claro, de no yo no soy hablar del Lexatin, claro, no soy como los demás, claro, no la psicodélica. Claro. Entonces yo creo que hay esta mezcla también como de sus propios imaginarios de donde esto entra y luego pues lo que sucede es que yo creo que la ketamina es muy fácil, mucho más fácil de conseguir que a lo mejor otras sustancias y que son más digeribles, es más digerible porque
el viaje dura menos que otras sustancias. Es decir, no es lo mismo estar 8 horas ahí en un viaje de ayahuasca o de ayahuasca, que es mucho más exigente. En cambio, la ketamina en ese sentido es menos exigente y por eso es más fácil. Y yo creo que también lo que sucede es un poco esto, ¿no? Que han empezado a hacer sus propios contextos y resorts, sus clínicas, sus propios retiros, ¿no? Hay esta cosa, también hablo un poco en el libro por encima de la ketatation, ¿no? Como metodologías de meditación, pero con ketamina, y toda una pátina así como de espacios como muy cuidados, muy seguros, donde obviamente se encuentran con sus mismos iguales y hacen este tipo de prácticas. Porque, hombre, también estamos en un contexto donde el New Age está volviendo, ¿no? De alguna forma. Entonces, imaginen estos mundos de espiritualidad, drogas, pero desde una mirada como más capitalista y como neofascista, pues está presente, ¿no? En general, yo creo. Porque quieren también hacerse con el control, me imagino, comercial de esto, ¿no? Claro, o sea, yo lo curioso con lo del renacimiento psicodélico sí tiene que ver con que en el fondo en los 50 y los 60 ya existía un montón de investigación terapéutica con sustancias y todo eso acaba, o sea, y con buenos resultados, ¿no? En universidades de élite de Estados Unidos, o sea, súper legal, reconocido y apoyado. A partir de la guerra contra las drogas de los 70 todo eso aparece aparentemente, o las oficiales desaparecen, y de repente es ¿por qué ahora vuelve a haber este interés? Y hay como algunas lecturas que he hecho, porque vea que yo no soy psiquiatra y no soy no bueno, no hemos dicho cosas. Que eres filósofa, ¿no? Sí, estudié filosofía, sí, pero bueno, que también me he metido en terrenos como desde una mirada más cultural, pero lo que sí que empiezo a leer es que en los 2000 baja mucho la inversión en fármacos psiquiátricos, porque básicamente no hay innovación, y donde no hay innovación no hay inversión, ¿no? El dinero se empieza a ir más a Alzheimer, a cánceres, a otra serie de enfermedades donde sí está habiendo una innovación. Entonces la pregunta es ¿por qué desde los años 50 hasta los 2000 no hay innovación apenas? Estamos tomando los mismos fármacos que se descubrieron hace siglos, ¿no? A pesar de que hay mucha gente que no le funcionan, y obviamente a pesar de que sabemos que no están resolviendo los problemas de salud mental, solo parte a veces los cronifican. Y por otro lado, claro, entre esa no inversión yo digo, bueno, pues van a buscar más campo, y como no tienen creatividad, lo que se van es a lo que habían ilegalizado, ¿no? Lo que ya existe pero que había estado como escondido. Entonces, claro, yo creo que hay un nuevo nicho de inversión que son los psicodélicos, y por otro lado yo creo que como hay toda esta línea también de que hay la crisis de salud mental, ponen un poco en evidencia, ¿no? Esta especie de obsolescencia de los antidepresivos más clásicos, pues necesitan crear sustancias. Entonces yo creo que también está habiendo mucho este camino hacia lo que se llama ahora los psicodélicos sin psicodelia, ¿no? Que es un poco hacia donde se quiere llegar. ¿Cómo? Son que, pues en lo que están investigando es de qué forma, pues tanto la ketamina o otras sustancias puedes quitarle el lado de las alucinaciones. Entonces ellos dicen que solo se quedaría el lado de la neuroplasticidad, que digamos que la neuroplasticidad es lo que permite el cambio de la depresión o la mejora de la depresión. El buen rollo, pero que ya no, la gustera. Pero que ya no tengas las alucinaciones o las visiones, que es donde estaría el lado más de epifanía mística o transpersonal o más asociado a las contraculturas. Entonces yo creo que ahí hay un temón de qué va a pasar cuando te empiecen a hacer esta especie de bueno, lo llaman neuroplastógenos, ¿no? Este tipo de compuestos donde ya la droga queda totalmente como neutralizada, higienizada, para que la tomes en una cápsula. Para que puedas hacer putos para Excel. Para que puedas hacer, es que al final... Para que por la mañanita tú te hagas tu minoxidil del pelo, tu ketamina y digas... Y tu magnesio. La pura verdad es que las microdosis de ácido sí que puedes escribir bastantes mails. O sea, la sensación es... no sé cómo le sentarán a la peña, pero las sensaciones, todo está un poco igual, pero mis amigas son mucho más simpáticas de lo que las recordaba. Estoy bastante guapa, tengo 400.000 euros en el banco, aunque no los tengas, la sensación es como de seguridad, todo el mundo es simpático, todo va a salir bien. Entonces... sí, pues psicodélico sin psicodelia, ¿no? Claro. Te mete, que al final es un poco las sustancias, también las legales, que tú hablas de ellas como prótesis interiores. Son prótesis interiores para hacer soportable la vida que tenemos inscrita en los términos de productividad, capitalismo, que es un puto asco. Si esta gente tiene el control comercial de esto, te refieres a ello como el Tesla de la salud mental, ¿no? O sea, sí. Como un producto comercial o varios productos comerciales que nos van a hacer estar muchísimo más tranquilitas. Quiero preguntarte por un término que pillas como de varios pensadores y pensadoras, que es
corpodelia alt-right vectorialista. Sí. Cuéntanos, porque me ha parecido interesante y es la putísima madre del cordero esto. O sea, es lo que nos tiene a todo el mundo. Sí, o sea, ha habido un intento en el libro en general en articular nuevos conceptos, porque, bueno, creo que porque escribir a veces del deseo también tiene que ver como con poder imaginar otras palabras. Creo que también estamos en un momento que necesitamos a veces inventarnos cosas para no saturar palabras de que ya dejan de significar cosas. Entonces apareció esta idea de la corpodelia, ¿no? Que es un concepto que se habla bastante entre el contexto crítico con el renacimiento psicodélico, ¿no? Que es la idea de la delia, ¿no? La parte como de la psicodelia corporativa, la alt-right por entender que hay un marco ideológico desde donde opera esta gente, que sería esta otra derecha, y el vectorialismo es un concepto de Mackenzie Ward que también tiene que ver con las personas que trabajan en tecnología, porque ella asume que estamos en un momento, ya no hay capitalismo, hay vectorialismo y que todo es información y que, digamos, de donde se saca el dinero y el poder es de poder absorber la máxima información para gestionar. Entonces me interesaba eso, no hablar tanto a lo mejor del renacimiento, o sea, tengo que hablar del renacimiento psicodélico para que se me entienda, pero como tengo conflicto con seguir reproduciendo esta especie de marketing suyo, pues también propongo otra idea para que podamos tener como un poco más de vocabulario. Y básicamente ahí están los grandes magnates, pero están las universidades de élite que también están de alguna forma metidas en todos estos experimentos, investigaciones, y están millones de startups, que ahí hablo de varias, listo varios nombres para que nos hagamos la idea del delirio medio New Age corporativo que estamos viviendo, ¿no? Donde hay una serie de imaginarios como muy hippies, pero detrás de todo eso pues hay como una búsqueda de inversión. Pensemos que casi todas las empresas con psicodélicos, aparte de que se cruzan inversores, o sea, Peter Thiel tiene inversión en varias empresas de investigación psicodélica, y muchas ya facturan en bolsa. También hay un tema de si esto es una burbuja, que también en los últimos años se está empezando a ver que ha habido como un boom muy fuerte y está habiendo mucha inversión, pero igual que la IA, ¿no? Está habiendo mucho boom, mucha inversión, pero también se está hablando que es una burbuja porque hay muchas veces más como especulación, storytelling, ¿no? Y de contar historia que luego como de beneficios necesariamente directos, ¿no? Trump, hablando de especulación verbal. Hay un capítulo que es el de una de las cartas, querida Mackenzie, que haces una reflexión sobre la cultura queer. ¿Qué relación hay entre la cultura queer y la queta? Bueno, yo tomo un poco ella en su libro de Rabin, ¿no? Habla de feminismo ketamínico, que otra palabra que se inventa ella, un poco para hablar está en diálogo con otro autor que habla del comunismo ácido, ¿no? Ella dice, no, el comunismo ácido es algo del pasado, si eso hablemos del feminismo, ¿no? Que seríamos como las queers, ¿no? Y de la ketamina, porque es como una sustancia más de ahora que el LSD, que le sigue pareciendo una cosa pues de hippies y de yuppies, ¿no? Entonces ella habla mucho de esta idea de que la ketamina disocia y para alguien que tenga cierta disforia o ya disociación, en verdad resocia, ¿no? O sea, que esa disociación lo que hace no es llevarte a una afuera, sino que te permite reconectar cuando tú ya sientes una especie de disforia o de no relación con tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, tanto ella como otra autora que es Anna Baer, luego como un montón de amigas lo hemos hablado, ¿no? Que es verdad que es una sustancia que en ese sentido, esa capacidad disociativa te pone en otra relación también, como tu percepción corporal y con tu percepción de ti misma. De hecho, es muy curioso, que me voy un poco de la pregunta, pero una de las personas que sintetizó la primera ketamina alegal, ¿no? Digamos, como una versión de la ketamina, pero que no estaba patentada, era una persona que tenía miembro fantasma. Entonces nada le funcionaba y de repente probó la ketamina y eso le ayudó con su dolor del miembro fantasma. Entonces yo creo que está como conectado con esta idea de la disociación. Es que el salirte del cuerpo cuando el cuerpo está fallando, porque el miembro fantasma se da en la gente amputada porque el sistema nervioso sigue buscando, entre comillas, para que se entienda, buscando el miembro perdido. Entonces te da calambres, sientes que sigue ahí porque en el cerebro tenemos un mapa del cuerpo completo y cuando falta el miembro básicamente como que se lo inventa con sensaciones muy exageradas, y las amputadas que sufren miembro fantasma las pasan putísimas y no hay nada que funcione. Yo misma estuve muchísimo tiempo medicada, ¿no? Sí, y muy, muy medicada, además con lírica, o sea, con cosas heavy, fuertes, que tienen efectos antidepresivos. Claro. Fíjate, pues la ketamina... Pues de habernos leído, queridas piedades, ya ves, hubiese sido otra cosa, claro, efectivamente. Pues sí, y yo creo que eso es interesante, ¿no? Esa conexión también con este testimonio del mismo fantasma y esta cuestión que cuenta Mackenzie. Y luego yo creo que esta idea de que es una droga, ¿no? De alguna forma un poco alienígena, ¿no? En ese sentido, pues también conecta con posibilidades otras de subjetividad, ¿no? Porque la ketamina puede ser funcional enmarcada como antidepresivo dentro de un protocolo, pero
otras tomas no necesariamente te hacen a alguien funcional, ¿no? Entonces, bueno, también creo que tiene que ver con una búsqueda de otros cuerpos y otras subjetividades, ¿no? En el prólogo te lo hace Mackenzie Ward, que es una intelectual increíble, y ella dice: mi filosofía es tratar las drogas, que eso me parece precioso, mi filosofía es tratar las drogas como demonios. Tomar una es abrir las puertas de tu cuerpo a una sombra. Los demonios tienen ideas propias, voluntad propia, sus propias necesidades. Has de ser extremadamente precavida al invitarlos. La mayoría querrá instalarse, algunos tomarán el control de tu cuerpo y lo usarán para sus fines. Por eso la cautela y el cuidado, tanto para ti como para quienes te rodean, son clave. Como, un poco como cuando Alba Flores dijo: un cuchillo se puede utilizar para comerte una berenjena o para degollar a alguien, ¿no? Claro. Las sustancias con las que tenemos también muchísimas... Bueno, además, con esta idea del cuerpo limpio, ¿no? El clean look estético, el cuerpo limpio, higienizado y perfecto, sí, ausente, de aburrido, gimnasio, los marrones, limpísimo, o sea, estar por dentro limpia cuando estás expuesta a microplásticos, disruptores endocrinos, contaminación, todo el rato estás como expuesta a tóxicos, pero están muy estigmatizados los tóxicos que le puedes pillar a un dealer en la calle. Eso sí, el lorazepam a paladas, ¿no? Para tirar para adelante. Para terminar, Marta, cuéntanos un poco tus sensaciones sobre el Spravato, ¿no? Sobre este uso antidepresivo de la ketamina. Bueno, para empezar, que como todas las patentes se están lucrando porque el anestésico generalista puede costar 50 céntimos y el Spravato te cuesta 700, 800, o sea, el margen de beneficio es muy amplio. De hecho, hay problemas a veces para que lo tengan hospitales públicos porque es bastante caro. Y luego, como antidepresivo, pues me parece que también hay una cosa de ausencia de contexto a veces cuando se puede recetar donde no se habla de los peligros de la adicción. O sea, está claro que supuestamente si has tomado antes sustancias, a lo mejor no te van a dar ketamina, no te van a dar Spravato, pero bueno, yo creo que hay una ausencia de una posibilidad de que la ketamina es una sustancia que crea adicción, ¿no? Es como la cocaína, pero también la crea. ¿Crea menos adicción la ketamina que la cocaína? Yo creo que sí. Yo ¿Y creo que que el éxtasis? Es que yo creo que la cocaína es el eje del mal y es la que más se toma por todos lados y es la que más adicciones tiene, ¿no? Bueno, y la más dañina también para el mundo, ¿no? Bueno, y porque es la más funcional, entonces es una droga que puedes tomar, o sea, no puedes ir de éxtasis al trabajo, de ketamina, de coca sí, entonces por eso digo como que creo que también, o sea, aunque son drogas que no sé si tienen exactamente la misma potencial adictivo, no puedes tomar de la misma forma porque no te hacen tan funcional, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que genera problemas de vejiga, tiene este potencial de adicción y luego lo que sucede es que si bien yo puedo creer que tiene propiedades antidepresivas, hay millones de explicaciones al respecto y hay toda una batalla de por qué es que es antidepresivo, pero bueno, que puede generar cierto bienestar o que puede ser neuroplástico, entonces te ayuda a reconectar, ¿no? Digamos, los cables que te has tenido cortocircuitados. Sí que creo que tal y como se toman los contextos médicos, no hay un acompañamiento, ¿no? No hay un trabajo no sé, cuando tú haces terapias más con este tipo de sustancias, pues tienes que tener muy claro tus intenciones, tienes que unos días antes pues estar relajado, tener una dieta un poco más cuidada, etcétera, y después y durante el proceso de sustancia pues te pueden pasar cosas que te hagan sentir mal, tienes que tener a alguien que te acompañe, que conozca la sustancia, entonces claro, en los contextos médicos tú llegas, te tumbas, te pones tú el spray nasal, chin chin, te esperas un rato, te dicen que te esperes, que no vayas en coche por si acaso te mareas de camino a tu casa, pero bueno, que hay cero contexto de acompañamiento y de entender qué parte, o sea, no, esto es el gran debate entre los médicos, el contexto clínico y los psiquiatras que vienen más de un lado psiconáutico, ¿no? Que su efecto terapéutico tiene que ver con las experiencias también de cierta trascendencia, ¿no? Pues no sé, en plan, yo hablo de un psiquiatra ruso que hace, o sea, la ketamina como induciendo experiencias cercanas a la muerte. Entonces, como en ese de morirte en vida, pues de alguna forma pues reconectas con la vida, aceptas la finitud, hay una serie de cosas, ¿no? Que nos puede parecer heavy, pero que tiene que ver con una especie de clic existencial que cuando tú lo tomas en contextos médicos no hay tanto esa dimensión más existencial o personal donde tú colocas. Autogestionada, vaya. Que eso también, claro, ¿no? Es que claro, la cosa es que cuando no hay nada de acompañamiento lo tratan como si fuese un antidepresivo clásico que te tomas, te vas a tu casa y ya está. Y yo creo que ahí es uno de los peligros, ¿no? Por eso me interesa hacer el libro de si ahora empiezan a ofrecer Spravato como tratamiento, pero tú crees que es como si te tomas un Lexatin, no estás entendiendo que probablemente esta sustancia encierre otros demonios también, ¿no? Como dice Mackenzie.
así, que también hay que saber hablar con esos demonios, ¿no? Pues Marta, ha sido un gustazo, la verdad, escucharte. Tenéis el libro Químicas Piedades que, o sea, tiene su, como estáis pudiendo escuchar, compañeras, desde luego tiene sus capas. De corazón, muchas gracias. Gracias por Está editado increíble, además, o sea, sí, es una cosa tan bonita. Cielo Santo, las mejores, son muy buenas editoras. Qué tías. Ahí está Sofía, que nos ha venido acompañar Cielo Santo está aquí. Oye, nos ha encantado escucharte, Marta. Nada, hemos rascado un poco la superficie del libro porque tiene tela, Marinera. Sí, es para leer con la calma, poco a poco. Sí, pero vosotras podéis, chicas. Venga, no tenéis la capacidad de concentración completamente reventada, confío. Bueno, compañeras, pues eso, nos vemos la próxima semana. Nerea, ¿qué te digo yo más? Pues que chimpún. Que chimpún, pues nada, cada una su sustancia, la que le vaya la que le vaya bien, hija mía. Hasta la semana que viene, hijas mías. Gracias, Pecera querida, gracias, Sara, gracias, Paula. Chao. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.